Durante siglos, la humanidad cometió un error imperdonable, un error nacido de la pura arrogancia. Miramos hacia el cielo nocturno, vimos miles de millones de estrellas y asumimos algo que nos parecía obvio, que allá afuera todo funcionaba exactamente igual que aquí. Nos convencimos de que nuestro sistema solar era el modelo estándar, la plantilla con la que el universo fabricaba sistemas planetarios. Y créeme, estábamos muy equivocados. Para que entiendas la magnitud de nuestra ceguera, necesito que viajes conmigo un momento al pasado. Imagina que estamos en el año 1989. Si en ese momento hubieras entrado en la oficina de cualquier astrónomo prestigioso y le hubieras preguntado, ¿cómo son los otros sistemas solares?, él habría tomado un papel y habría dibujado una copia exacta de nuestro vecindario. Te habría dicho, es física básica. Los planetas rocosos y pequeños, como la Tierra o Marte, se forman cerca de la estrella porque ahí hace calor. Los gigantes gaseosos, como Júpiter, se forman lejos, en el frío. Sonaba lógico, ¿verdad? Tan lógico que lo convertimos en un dogma. Hasta principios de los años 90, el contador de planetas descubiertos fuera de nuestro sistema solar estaba clavado en cero. Cero absoluto. No teníamos ni una sola prueba, ni un solo dato verificable de que existieran otros mundos orbitando estrellas como el Sol. Pero la falta de datos no nos detuvo para inventarnos una historia reconfortante. Aquí es donde entra el famoso principio de Copérnico. Este principio nos enseñó una lección de humildad necesaria. Nos dijo que la Tierra no es el centro del universo, que no somos especiales, pero paradójicamente usamos esa humildad para alimentar nuestra ignorancia. Pensamos, si no somos especiales, entonces nuestro sistema solar debe ser el promedio, lo normal, lo mediocre. Aplicamos el principio de mediocridad a la arquitectura del cosmos. Asumimos que vivir en una casa ordenada, con planetas rocosos en el centro y gigantes gaseosos en la periferia, era la norma galáctica. Era como si vivieras en una casa con una puerta roja y asumieras que, como no eres especial, todas las casas del planeta tienen la puerta roja. Pero entonces, la tecnología avanzó y la burbuja estalló. En solo unas pocas décadas, pasamos de creer que éramos la regla a sospechar que somos la excepción. Como dijo el astrofísico Martin Rees, parafraseando esa vieja idea científica, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero la evidencia actual sugiere que somos unos bichos raros, porque cuando por fin abrimos los ojos y miramos con los instrumentos adecuados, no encontramos copias de nuestro sistema solar. Encontramos un zoológico de horrores y maravillas que desafiaban todo lo que creíamos saber sobre la física. Y aquí es donde la historia se pone realmente extraña, porque lo primero que descubrimos no fue una segunda Tierra. Lo que encontramos ahí fuera fue tan imposible que los científicos pensaron que sus máquinas estaban rotas. ¿Estás listo para saber qué fue lo que destruyó nuestra ilusión de normalidad? Porque el primer sistema que encontramos no orbitaba una estrella viva, sino un cadáver. Estamos en 1992, y lo que encontramos no fue un nuevo hogar para la humanidad, sino una escena salida de una película de terror cósmico. Los primeros planetas confirmados fuera de nuestro sistema, bautizados con nombres tan inquietantes como Draugr y Poltergeist, fueron hallados en el lugar más imposible que puedas imaginar, orbitando un púlsar. Un púlsar es básicamente el cadáver giratorio de una estrella masiva que explotó, un faro cósmico que barre el espacio con radiación mortal. Nadie, absolutamente nadie, esperaba encontrar mundos allí. La explosión original debería haber vaporizado cualquier cosa cercana, y sin embargo, allí estaban, sobreviviendo en un cementerio estelar. Esto fue la primera bofetada a nuestro ego. La naturaleza no necesita condiciones bonitas y ordenadas como las nuestras para fabricar planetas. Puede crearlos en el infierno, pero podrías pensar, bueno, eso es una rareza, una excepción en 1.000.000. Eso mismo pensaron los astrónomos. Así que, en 1995, decidieron buscar algo más familiar. Apuntaron sus telescopios hacia una estrella normal, una gemela de nuestro Sol, esperando encontrar, por fin, una copia de nuestro sistema solar. Y lo que encontraron fue tan ridículo que casi no se atreven a contárselo al mundo. Los astrónomos Michel Mayor
y Didier Queloz detectaron una señal en la estrella 51 Pegasi. Los datos decían que había un planeta allí, pero había un problema gigantesco. Los números no tenían sentido. Según todo lo que sabíamos sobre física, los gigantes gaseosos como Júpiter tardan años en dar una vuelta a su estrella y se forman lejos, en el frío. Pero los datos decían que este planeta, un gigante gaseoso, estaba completando una órbita entera en solo 4 días. Déjame repetirlo para que dimensiones la locura. 4 días. Nuestro Mercurio, que ya está bastante tostado, tarda 88 días. Este nuevo mundo, llamado 51 Pegasi b, estaba 7 veces más cerca de su estrella que Mercurio. Era un gigante gaseoso asándose vivo, orbitando a una velocidad de vértigo. La anécdota cuenta que Major y Queloz pasaron meses revisando sus cables y sus ordenadores. Estaban aterrorizados de publicar. Se decían a sí mismos, esto no puede ser real, Júpiter no puede estar tan cerca, nuestros instrumentos deben estar rotos. Pero no estaban rotos. El universo nos estaba gritando a la cara que nuestras reglas eran basura. Acabábamos de descubrir una nueva clase de planeta, los Júpiteres calientes. Y de repente empezamos a verlos por todas partes. Sistemas donde monstruos gaseosos rozaban la superficie de sus soles. Sistemas caóticos, violentos y apretados. En ese momento, la pregunta cambió. Dejamos de preguntar, ¿cuándo encontraremos otro sistema solar como el nuestro? Y empezamos a susurrar con preocupación. ¿Por qué demonios nuestro Júpiter está tan lejos? Nuestra arquitectura ordenada, con los gigantes educadamente sentados en las filas de atrás, empezó a parecer una anomalía sospechosa. Pero lo que no sabíamos entonces es que lo que hace raro a nuestro vecindario no son solo los gigantes que tenemos lejos, sino los planetas que nos faltan. Porque cuando miramos más de cerca, nos dimos cuenta de que nuestro sistema tiene un agujero inmenso justo en el medio, un vacío que la mayoría de los sistemas de la galaxia sí han llenado. Si creías que encontrar gigantes gaseosos pegados a sus estrellas era inquietante, espera, porque la verdadera rareza de nuestro sistema solar no es lo que tiene, sino lo que le falta. Y para entender esto, tenemos que avanzar hasta el año 2009, cuando la NASA lanzó el telescopio Kepler. La misión de Kepler era simple: mirar fijamente una porción del cielo y hacer un censo de los planetas de la galaxia. Esperábamos encontrar muchas tierras, o quizás muchos Neptunos, pero cuando los datos empezaron a llegar, nos dimos cuenta de que el universo tiene un favorito. Resulta que, estadísticamente, el tipo de planeta más común en toda la Vía Láctea no es un gigante de gas ni una pequeña roca como la nuestra. El rey absoluto de la galaxia es un híbrido, algo intermedio. Los astrónomos las llaman supertierras o mini Neptunos. Son mundos con una masa mayor que la Tierra, pero menor que Neptuno. Están por todas partes. Son la norma, son el estándar galáctico. Y aquí viene el dato que te va a volar la cabeza. Nuestro sistema solar tiene 0 de estos planetas. 0. Piénsalo un segundo. Vivimos en un vecindario donde tenemos planetas rocosos pequeños, como la Tierra o Venus, y luego saltamos a gigantes de hielo masivos como Urano o Neptuno, que son unas 15 o 17 veces más pesados que la Tierra. En medio de esas dos categorías, tenemos un desierto, un agujero inmenso de masa. Es como si vivieras en una ciudad donde absolutamente todo el mundo conduce camionetas gigantes tipo SUV y tú eres el único vecino que va en bicicleta. No solo te sientes pequeño, te sientes fuera de lugar. Te preguntas si te perdiste alguna reunión importante de la Asociación de Vecinos. Esta ausencia es tan extraña que los científicos la llaman el gran vacío. Es como si alguien hubiera arrancado las páginas centrales del libro de instrucciones de nuestro sistema solar. ¿Por qué nosotros no tenemos el planeta más común del universo? ¿Por qué somos tan diferentes? Y aquí es donde los astrofísicos empiezan a ponerse nerviosos y surgen los rumores oscuros en los pasillos de las universidades. Porque hay una teoría que está ganando fuerza, una idea que convierte esta rareza estadística en una escena del crimen. Algunos expertos sugieren que nuestro sistema solar no siempre fue así. Sugieren que, en el principio, nosotros también tuvimos esas supertierras. Éramos un sistema normal, lleno de esos planetas comunes, pero ya no están. Y si ya no están, significa que algo les pasó. No se fueron de vacaciones. Alguien o algo las destruyó. La pregunta del millón es, ¿quién fue el responsable de limpiar nuestro sistema solar y dejarnos con este vacío? Bueno,
Todas las pistas apuntan a un sospechoso gigante que todos conocemos muy bien. Y la historia de cómo pudo haber arrasado con todo es, probablemente, la más violenta que vas a escuchar hoy. Si hay un crimen, tiene que haber un culpable. Y en el caso de nuestras supertierras desaparecidas, todas las miradas apuntan al matón del barrio. Como dijo el científico Hal Levison, Júpiter es el gorila de 300 kilos en nuestra sala de estar planetaria. Y la teoría del gran viraje sugiere que este gorila no siempre se quedó quieto en su rincón. Para entender la magnitud de lo que pudo haber pasado, tenemos que mirar la evidencia física que todavía está flotando ahí fuera. Mira a Marte. Si te fijas bien, Marte no tiene sentido. Según todos nuestros modelos de computadora sobre cómo se forman los planetas, Marte debería ser grande, masivo, un gemelo de la Tierra o de Venus, pero no lo es. Marte es pequeño, raquítico, apenas tiene el 10% de la masa de la Tierra. Es un planeta desnutrido, y la razón por la que Marte es tan pequeño es porque alguien se comió su almuerzo. Aquí es donde entra la hipótesis del gran viraje, y es una historia de terror absoluto para cualquier planeta joven. Esta teoría propone que, en los primeros millones de años del sistema solar, Júpiter no se quedó orbitando lejos y tranquilo. Al contrario, Júpiter se soltó, empezó a migrar hacia el interior, acercándose peligrosamente al Sol, cruzando la zona donde hoy estamos nosotros. Imagina a Júpiter actuando como una inmensa bola de demolición gravitatoria o una máquina quitanieves cósmica. A medida que avanzaba hacia el interior, su gravedad sembró el caos. Se cree que Júpiter empujó a esa primera generación de supertierras, esos planetas que nos faltan, hacia espirales de la muerte. Las desestabilizó, las hizo chocar entre sí y finalmente las lanzó contra el Sol. Júpiter limpió el tablero, borró del mapa a los planetas originales y, de paso, barrió gran parte del material que Marte necesitaba para crecer. Por eso Marte se quedó pequeño. Júpiter le robó los ladrillos de construcción, pero aquí viene la parte que realmente debería darte escalofríos. Júpiter no tenía planes de detenerse. Según las simulaciones, este gigante gaseoso iba camino de convertirse en un Júpiter caliente, de esos que orbitan pegados a su estrella. Iba a ocupar el lugar donde hoy está la Tierra. Si Júpiter hubiera seguido su camino, tú y yo no estaríamos aquí. La Tierra ni siquiera se habría formado. Estábamos condenados. Pero entonces ocurrió un milagro gravitatorio. Un héroe inesperado entró en escena. Justo cuando Júpiter estaba arrasando el sistema interior, Saturno terminó de formarse más atrás. La masa de Saturno fue suficiente para crear una correa gravitatoria. Saturno tiró de Júpiter hacia atrás, frenando su avance y obligándolo a retroceder, a virar de nuevo hacia la oscuridad del sistema exterior. Saturno salvó el sistema solar. Júpiter se retiró, dejando tras de sí un cementerio de escombros y un espacio vacío. Y fue de esos restos, de las obras de esa masacre planetaria, de donde surgieron la Tierra, Venus y ese pequeño Marte. Básicamente, somos los supervivientes de un accidente de tráfico cósmico. Somos la segunda oportunidad de este sistema. Pero aunque Júpiter se retiró, el daño ya estaba hecho. O mejor dicho, el orden ya estaba establecido. Porque después de tanta violencia, nuestro sistema solar quedó en un estado que es, a falta de una mejor palabra, sospechosamente tranquilo. Mientras el resto del universo es un caos de órbitas ovaladas y colisiones, nosotros vivimos en un lugar que parece artificialmente perfecto. Y esa calma es, quizás, la anomalía más extraña de todas. Después de esa violencia inicial, después de que Saturno arrastrara a Júpiter lejos de nosotros, el polvo se asentó y lo que quedó es lo que vemos hoy. Un sistema que, comparado con el resto del universo, parece falso, parece artificialmente perfecto. Si miras un modelo de nuestro sistema solar desde un lado, verás algo increíblemente satisfactorio. Es plano. Todos los planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, orbitan casi en el mismo plano, como si estuvieran posados sobre un disco de vinilo invisible o un plato llano gigante. A esto lo llamamos la eclíptica. Y no solo eso. Si los miras desde arriba, sus caminos son círculos casi perfectos. Es un ballet sincronizado, elegante, predecible. Durante mucho tiempo pensamos que esto era lo normal. Pensamos que la gravedad siempre ordenaba las cosas así.
Pero ahora que hemos visto el vecindario galáctico, sabemos la inquietante verdad. Nosotros somos los raros. La mayoría de los sistemas planetarios allá afuera no parecen un ballet, parecen una pelea de bar. Lo que vemos en otros sistemas son órbitas excéntricas. Allá afuera, los planetas se mueven en óvalos alargados, cruzándose peligrosamente, acercándose y alejándose de sus estrellas de forma errática. Esas órbitas ovaladas son las cicatrices de un pasado brutal, la prueba de que allí los planetas chocaron y se expulsaron unos a otros sin piedad. Allí reina el caos. Aquí reina una calma sospechosa, y la pieza clave de esta calma sigue siendo nuestro viejo amigo, el gorila. Resulta que encontrar un gigante gaseoso como Júpiter, donde está el nuestro, lejos, tranquilo y moviéndose en un círculo perfecto, es dificilísimo. Los datos nos dicen que solo alrededor del 10% de los sistemas tienen un Júpiter frío, como el nuestro. En la inmensa mayoría de los casos, esos gigantes o se van hacia el centro convirtiéndose en Júpiteres calientes, o tienen órbitas tan ovaladas que destrozan todo a su paso. ¿Por qué debería importarte esto? Porque esa rareza estadística es la única razón por la que estás vivo para ver este video. Nuestro Júpiter actúa como un escudo gravitatorio. Su inmensa gravedad atrae a los cometas y asteroides asesinos o los expulsa fuera del sistema antes de que puedan acercarse a la Tierra. Ha estado limpiando nuestro camino durante miles de millones de años. Si Júpiter tuviera una de esas órbitas excéntricas y locas que vemos en otros lados, no sería nuestro protector, sería nuestro verdugo. En lugar de desviar las rocas, su gravedad inestable agitaría el cinturón de asteroides constantemente. Nos estaría lanzando piedras espaciales como un francotirador cósmico. La Tierra sufriría bombardeos continuos. La vida compleja jamás habría tenido tiempo de evolucionar, y tú no estarías aquí sosteniendo tu teléfono. Vivimos en un oasis de calma, rodeados de un océano de violencia gravitatoria. Pero incluso en este paraíso de orden, hay cosas que no cuadran. Hay sombras en las fronteras de nuestro mapa. Porque, aunque todo parece estar en su sitio aquí cerca, cuando miramos hacia los confines oscuros del sistema solar, las matemáticas empiezan a fallar. Parece que nuestra arquitectura perfecta tiene una grieta, y esa grieta sugiere que hay algo enorme escondido en la oscuridad, algo que todavía no hemos podido ver, pero que nos está observando desde lejos. Te dije que nuestro sistema parece artificialmente perfecto, ¿verdad? Un oasis de calma, pero esa perfección se rompe en pedazos cuando llegamos a la última frontera. Si viajas más allá de Neptuno, más allá de Plutón, hacia la oscuridad helada del cinturón de Kuiper, las matemáticas dejan de cuadrar. Allí fuera hay objetos extraños, rocas heladas como Sedna, que se comportan de una manera que no tiene ningún sentido lógico. Imagina que estás mirando un campo inmenso y ves a un rebaño de ovejas dispersas. De repente, notas que un grupo de ellas, las que están más lejos, están todas mirando exactamente hacia la misma dirección y moviéndose juntas, como si algo las estuviera asustando. Eso es lo que vemos con Sedna y sus compañeros. Sus órbitas están extrañamente alineadas, inclinadas hacia el mismo lado. Si esto fuera pura casualidad, sería como lanzar una moneda al aire y que cayera de canto 10 veces seguidas. Los astrónomos han calculado las probabilidades de que esta alineación sea un accidente. Es de 1 entre 15.000. En ciencia, 1 entre 15.000 no es una coincidencia, es una prueba. Significa que algo masivo, algo que no podemos ver, está ahí fuera, pastoreando a esas rocas con su gravedad. Aquí es donde entran en escena dos personajes fascinantes, Konstantin Batygin y Mike Brown. Probablemente te suene el nombre de Mike Brown. Es el astrónomo famoso por haber matado a Plutón, el hombre que firmó la sentencia para que dejara de ser un planeta. Bueno, pues Batygin y Brown son los principales defensores de que ahí fuera existe el misterioso Planeta 9, y tienen un sentido del humor bastante irónico. Ellos mismos bromean diciendo que están desesperados por encontrar este nuevo planeta gigante para darle un reemplazo a la humanidad, y que la historia deje de odiarles por lo de Plutón. Según sus cálculos, el planeta 9 debería tener unas 5 o 10 veces la masa de la Tierra, un gigante escondido en las sombras. Pero pasan los años y no logramos verlo.
telescopio tras telescopio. Escaneamos la oscuridad y no aparece nada. Y cuando algo invisible tiene tanta gravedad, la mente de los físicos empieza a volar hacia territorios aterradores. En 2019, físicos de la Universidad de Durham y de Chicago soltaron una bomba teórica que hizo temblar a la comunidad científica. Dijeron, ¿y si no lo encontramos porque no es un planeta? Su propuesta es una de las cosas más salvajes que he leído. Sugieren que el planeta 9 podría ser, en realidad, un agujero negro primordial. No entres en pánico todavía. No es un agujero negro devorador de galaxias. Según la teoría, sería un remanente del Big Bang, un objeto con la masa de 5 tierras comprimida en una esfera ridículamente pequeña. Quiero que visualices esto. Tendría un radio de unos 9 centímetros. Estamos hablando de un agujero negro del tamaño de una pelota de tenis. Imagínalo. Un objeto tan pequeño que podrías sostenerlo en tu mano, si no fuera porque te arrancaría el brazo al instante, pero con la masa suficiente para descolocar todo el borde de nuestro sistema solar. Si esta teoría es cierta, no solo vivimos en el sistema con el extraño vacío de las supertierras y el Júpiter protector, viviríamos en el único sistema conocido que tiene un agujero negro de mascota viviendo en su patio trasero. Y esto nos lleva a la conclusión final. Si sumas todas estas rarezas, el vacío, el gigante protector, la calma sospechosa y el posible monstruo en la frontera, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Somos unos afortunados o estamos terriblemente solos? Hemos hablado de agujeros negros diminutos y de un Júpiter que casi nos asesina. Y podrías pensar, bueno, al menos tenemos el Sol. El Sol es normal, es una estrella promedio, aburrida y estable. Pues siento decirte que esa es la última gran mentira que nos hemos contado. Hasta hace muy poco, dábamos por hecho que nuestra estrella era el estándar de la galaxia, una enana amarilla del montón. Pero en el año 2020, científicos del Instituto Max Planck decidieron poner a prueba esa suposición, y lo que hicieron fue buscarle gemelos al Sol. No buscaron cualquier estrella, buscaron estrellas que fueran copias exactas de la nuestra, misma temperatura, misma gravedad, misma composición química y, lo más importante, la misma velocidad de rotación. Encontraron cientos de estas gemelas perdidas por la galaxia. La lógica dictaba que, si son idénticas a nuestro Sol, deberían comportarse igual, ¿verdad? Cuando analizaron los datos, se quedaron helados. Resulta que nuestro Sol no es normal. Nuestro Sol está sospechosamente muerto. El estudio reveló que el Sol es 5 veces menos activo magnéticamente que sus estrellas gemelas. 5 veces. Mientras que sus hermanas ahí fuera son bestias salvajes, lanzando llamaradas violentas y escupiendo radiación al espacio constantemente, nuestra estrella está en una especie de coma profundo. Es tan extraño que el autor del estudio, Timo Reinhold, dijo una frase que parece sacada de una película de suspenso. El Sol parece inusualmente tranquilo, casi como si estuviera conteniendo la respiración. Quiero que te detengas en esa imagen, conteniendo la respiración, porque si el Sol decidiera dejar de contener el aliento y comportarse como una estrella normal, como el resto de sus gemelas, nuestra vida sería una pesadilla tecnológica. Si tuviéramos esa actividad magnética estándar, la Tierra sería bombardeada regularmente por superllamaradas. Olvídate de tener satélites, se freirían en cuestión de horas. Olvídate de tu red eléctrica, de Internet o del GPS. Viviríamos en una edad de piedra permanente, con auroras boreales, iluminando el cielo hasta el Ecuador, mientras nuestra atmósfera es lentamente arrancada capa por capa. La única razón por la que hemos podido construir una civilización tecnológica es porque vivimos al lado de un monstruo que ha decidido echarse una siesta. Somos la anomalía dentro de la anomalía. Tenemos un sistema ordenado en un universo caótico, nos faltan los planetas más comunes y nuestra batería principal funciona al mínimo de potencia. Pero la cadena de casualidades imposibles no termina aquí, porque si miras al cielo nocturno, verás otro objeto que desafía las leyes de la probabilidad. Un objeto que es demasiado grande, demasiado brillante y que está ahí por un accidente tan violento que casi destruye el mundo antes de que empezara. Hablemos de la Luna y de por qué, matemáticamente, no debería existir.
Ya hemos visto que vivimos bajo una estrella que parece estar en coma y rodeados de un vacío planetario inexplicable. Pero si crees que la rareza termina ahí, solo tienes que esperar a que se ponga el sol y mirar hacia arriba. Ahí está ella, la luna. Estamos tan acostumbrados a verla brillar en la noche que no nos damos cuenta de lo absurda que es su existencia. Pero para cualquier astrónomo alienígena que pasara por aquí, nuestra luna sería un motivo para detener la nave y rascarse la cabeza. El problema es simple: la luna es demasiado grande, ridículamente grande. Para que te hagas una idea, la luna tiene una masa de un 80º de la masa de la Tierra. Puede parecer poco, pero en términos astronómicos es una barbaridad. Es una relación de tamaño monstruosa. Mira a tus vecinos. Mercurio y Venus no tienen lunas, están solos. Marte tiene 2, Phobos y Deimos, pero no son lunas de verdad. Son básicamente 2 asteroides tristes y deformes que Marte atrapó por accidente. Son patatas espaciales. La Tierra es el único planeta rocoso que tiene un satélite gigante, esférico y masivo orbitando a su alrededor. Es como si tú fueras por la calle paseando un perro, pero tu perro fuera casi del tamaño de un león. No es normal. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que esta rareza es la única razón por la que el clima de la Tierra no te mataría en cuestión de días. Sin la Luna, la Tierra sería un planeta borracho. Nuestro mundo gira inclinado, y esa inclinación es lo que nos da las estaciones. Pero esa inclinación es estable gracias a la gravedad de la Luna, que actúa como un ancla, manteniéndonos firmes. Sin ella, los modelos matemáticos nos dicen que el eje de la Tierra oscilaría de manera caótica. Podríamos pasar de 0 a 85 grados de inclinación en periodos geológicos cortos. Imagina un mundo donde el polo norte de repente apunta directamente al sol, hirviendo los océanos, mientras el ecuador se congela en una oscuridad eterna. Luego, unos miles de años después, todo cambia al revés. La vida compleja, la evolución lenta y delicada que nos creó a ti y a mí, sería imposible en esa lavadora climática. La luna es nuestro estabilizador, pero aquí es donde el misterio se vuelve un verdadero dolor de cabeza para los científicos. Porque si la luna es tan importante, ¿de dónde salió? La teoría más aceptada es violenta. La hipótesis del gran impacto dice que hace miles de millones de años, un protoplaneta del tamaño de Marte, al que llamamos Theia, chocó contra la Tierra joven. El impacto fue tan brutal que fundió ambos mundos y lanzó una nube de escombros al espacio, que luego se unió para formar la Luna. Suena genial, ¿verdad? Un accidente cósmico que nos regaló nuestro escudo climático. Pero hay un problema, una pequeña pieza del rompecabezas que no encaja y que mantiene despiertos a los geólogos por la noche. Cuando las misiones Apolo trajeron rocas lunares, las analizamos en el laboratorio. Esperábamos encontrar una mezcla, un poco de tierra y un poco de ese planeta intruso, Theia, pero no. La composición isotópica de la Luna, su huella dactilar química, es idéntica a la de la Tierra. Es demasiado igual. Es como si la Luna fuera un clon perfecto de nuestro manto, sin rastro del planeta que supuestamente nos golpeó. ¿Cómo es posible que un choque de 2 mundos cree un satélite hecho solo de uno de ellos? ¿Dónde está Theia? Es otro callejón sin salida en nuestro sistema solar imposible. Tenemos un satélite gigante que no debería estar ahí, estabilizando un planeta que no debería ser tan tranquilo, orbitando una estrella que no debería estar tan calmada. Y hablando de cosas que encajan demasiado bien para ser verdad, hay una coincidencia más. Una casualidad geométrica tan perfecta que algunos de los escritores de ciencia ficción más grandes de la historia llegaron a sospechar que alguien la puso ahí a propósito. ¿Estás listo para la ilusión óptica más grande del universo? Si el origen de la Luna ya es un rompecabezas químico que no encaja, lo que voy a contarte ahora parece, directamente, una broma de mal gusto diseñada por el universo, o quizás el regalo más improbable de la historia. Hablemos de la gran ilusión óptica. Todos hemos visto fotos de un eclipse solar total, ese momento mágico en el que la luna pasa por delante del sol y lo tapa por completo, dejando ver solo la corona. Ese halo fantasmal de fuego. Parece algo natural, ¿verdad? Algo que simplemente ocurre. Pero párate a pensar en la geometría necesaria para que eso suceda. El Sol es un monstruo gigantesco. Para ser exactos, el Sol es 400 veces más grande que la Luna. 400 veces. Si fuera una pelea, no habría competencia. Pero resulta que el Sol también está
casualmente, 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. ¿Entiendes lo que esto significa? La relación es exacta, 400:1 en tamaño, 400:1 en distancia. Gracias a esta simetría matemática perfecta y absolutamente ridícula, cuando miramos desde la Tierra, el disco de la Luna y el disco del Sol tienen exactamente el mismo tamaño aparente en el cielo. No sobra nada, no falta nada. Encajan como una moneda en una ranura diseñada a medida. El gran escritor y científico Isaac Asimov estaba obsesionado con esto. Él solía decir que esta era la coincidencia más increíble del universo. Decía que habíamos ganado la lotería cósmica solo por las vistas, porque esto no pasa en ningún otro lugar. Si viajas a Marte, verás cómo sus lunas deformes pasan frente al Sol, pero no lo tapan. Son manchas ridículas. Si vas a Júpiter o Saturno, la perspectiva es totalmente distinta. Somos el único palco VIP en todo el sistema solar y probablemente uno de los pocos en toda la galaxia donde se puede ver este espectáculo perfecto. Es una casualidad de una entre millones, pero, como todo lo bueno en esta vida, tiene una fecha de caducidad. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco melancólica. Esta alineación perfecta no es eterna, es una anomalía temporal. Solo tenemos la suerte de estar vivos en el momento exacto para verla. La realidad es que estamos perdiendo a la Luna. Cada año que pasa, nuestro satélite se aleja un poquito más de nosotros. Se está marchando. Concretamente, se aleja 3,8 centímetros al año, más o menos a la misma velocidad a la que te crecen las uñas. Puede parecer poco, pero el tiempo geológico es implacable. Dentro de unos 600 millones de años, la Luna estará tan lejos que se verá demasiado pequeña en el cielo. Ya no podrá tapar al Sol por completo. Los eclipses totales, esa corona de fuego que hoy nos deja sin aliento, desaparecerán para siempre. Los seres que vivan en la Tierra en el futuro jamás verán lo que tú y yo podemos ver. Para ellos, un eclipse total será una leyenda, un mito de los antiguos o un dato en un libro de historia geológica. Vivimos en la edad de oro de la astronomía observacional. Estamos en la ventana de tiempo perfecta, ni muy pronto ni muy tarde. Así que tenemos un sistema con un vacío inexplicable, un sol en coma, un satélite clonado y una coincidencia geométrica que se está desvaneciendo. Pareciera que la Tierra es un lugar especial, un escenario preparado, pero hay un último elemento en este escenario que es el más difícil de explicar de todos, porque si miras a tu alrededor, verás agua, mucha agua, océanos profundos y azules. Y según las leyes de la formación planetaria, esa agua no tiene ningún derecho a estar aquí. De hecho, la Tierra debería ser una roca seca y estéril. Entonces, ¿quién abrió el grifo? Mira una foto de la Tierra desde el espacio. ¿Qué es lo primero que ves? Azul. Un 70% de superficie cubierta por océanos profundos, nubes blancas y casquetes polares. Somos el planeta azul. Es nuestra identidad. Pero según el manual de instrucciones del universo, esa agua no tiene ningún derecho a estar ahí. De hecho, si sigues las reglas de la formación planetaria al pie de la letra, la Tierra debería ser una roca estéril, seca y polvorienta, muy parecida a lo que es hoy Marte o Venus. Para entender esta contradicción, tienes que recordar dónde nacimos. Cuando el sistema solar se estaba formando, hace 4.500 millones de años, la zona donde hoy órbita la Tierra era un infierno. Estábamos demasiado cerca del Sol joven. Los científicos llaman a esta frontera la línea de nieve. Dentro de esa línea hace tanto calor que el agua no puede existir como hielo, se evapora y el viento solar la empuja hacia afuera. La Tierra se formó dentro de esa línea seca. Sabemos esto porque hemos analizado los ladrillos originales con los que se construyó nuestro planeta. Se llaman condritas de enstatita. Son meteoritos antiguos, fósiles de la construcción de la Tierra, y tienen una característica muy clara. Están secos como un hueso, no tienen agua. Entonces, ¿cómo pasamos de ser una bola de roca seca a convertirnos en un parque acuático galáctico? Como dijo un experto, la Tierra es una roca empapada dentro de un horno seco. Esto no debería haber sucedido. Durante décadas, la respuesta fácil fue culpar a los repartidores cósmicos, los cometas. La teoría decía que, después de formarnos, una lluvia de cometas cargados de hielo vino desde los confines del sistema solar y nos bombardeó, llenando nuestras piscinas. Sonaba lógico,
pero hace unos años enviamos sondas a olisquear esos cometas, como la misión Rosetta, y nos llevamos una sorpresa desagradable. Analizamos la firma química del agua de los cometas, específicamente sus niveles de deuterio. Es como hacer una prueba de ADN. Y resulta que el ADN del agua de los cometas no coincide con el agua de nuestros océanos. No son la misma agua. Así que, si no fueron los cometas, ¿quién abrió el grifo? Aquí es donde volvemos a nuestro viejo amigo, el matón del barrio, Júpiter, y a una teoría fascinante sobre un robo cósmico. Las teorías más recientes sugieren que el agua de la Tierra es básicamente contrabando. Cuando Júpiter hizo su viaje loco hacia el interior del sistema solar, ese gran viraje del que te hablé antes, su gravedad actuó como una onda. Probablemente agarró asteroides helados que estaban más allá de la línea de nieve y los lanzó violentamente hacia nosotros. Es decir, robamos el hielo de la zona exterior gracias al caos que provocó Júpiter. Otras teorías son aún más extrañas y sugieren que el propio Sol ayudó. Dicen que el viento solar, al golpear las partículas de polvo de la nebulosa original, creó moléculas de agua mediante una reacción química, empapando el polvo antes de que la Tierra terminara de formarse. Sea cual sea la respuesta, la conclusión te debería volar la cabeza. Cada vaso de agua que bebes, cada gota de lluvia que cae, es una anomalía. Es una sustancia alienígena que llegó aquí mediante un proceso violento y fortuito. Pero hablando de violencia y bombardeos, el hecho de que el agua llegara aquí no fue el final de nuestros problemas, porque hace 3.900 millones de años, justo cuando la Tierra intentaba enfriarse, el cielo se abrió y el infierno se desató de nuevo. Lo que vino después no fue agua, sino fuego, y dejó cicatrices que todavía podemos ver si miramos la cara de la luna. Imagina que acabas de terminar de construir tu casa. Has pasado millones de años poniendo los ladrillos, has pintado las paredes y por fin te sientas en el sofá a descansar. Todo está en silencio, todo está en paz. Y de repente, 300 millones de años después de haber terminado la obra, una bola de demolición atraviesa la pared del salón. Eso es exactamente lo que le pasó a la Tierra hace 3.900 millones de años. En la mayoría de los sistemas estelares que observamos, el caos de la formación dura poco. El polvo se asienta, los planetas limpian su vecindario y la tranquilidad llega rápido. Los discos de escombros se disipan. Es la evolución natural, del desorden al orden. Pero en nuestro sistema solar, la historia se rebobinó. Justo cuando la Tierra ya se había enfriado, cuando ya tenía su corteza sólida y sus primeros océanos, el cielo se volvió negro y empezó a llover fuego. A este evento lo llamamos el bombardeo intenso tardío, y la palabra clave aquí es tardío. No tenía ningún sentido que, tanto tiempo después del nacimiento del Sol, el sistema interior fuera ametrallado de esa manera. Fue una tormenta de asteroides y cometas que duró millones de años. Si miras a la Luna hoy con unos binoculares, lo que estás viendo son las cicatrices de esa masacre. Esos cráteres oscuros y gigantescos son los tatuajes que dejó este evento. La Tierra recibió un castigo aún peor porque es más grande y tiene más gravedad, pero el viento y el agua borraron nuestras heridas. ¿Por qué ocurrió esta locura? ¿Por qué el sistema solar decidió atacarse a sí mismo? La respuesta más probable, conocida como el modelo de Nyssa, sugiere que fue, otra vez, culpa de la política interna de los gigantes. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno no estaban contentos en sus órbitas. Se movieron y al reajustarse, desestabilizaron todo el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper, lanzando millones de rocas hacia nosotros como si fueran proyectiles de artillería. Pero aquí viene el giro de guión que nadie vio venir. Normalmente, pensamos en los asteroides como los heraldos de la muerte. Pregúntales a los dinosaurios. Pero existe una posibilidad fascinante, un dato que cambia toda la perspectiva de nuestra historia. Es muy probable que este cataclismo no fuera un intento de asesinato, sino una entrega a domicilio. Los científicos creen que esos miles de rocas que golpearon la Tierra trajeron consigo algo más que destrucción. Trajeron los ingredientes finales, moléculas orgánicas complejas, carbono y más volátiles que sembraron la Tierra justo en el momento exacto.
Es una ironía preciosa. El evento más violento de nuestra historia geológica podría haber sido el detonante de la vida. Nos bombardearon con los ladrillos de la biología, así que sobrevivimos al fuego, y gracias a ese fuego quizás empezamos a respirar. Pero mientras el centro del sistema solar ardía en caos, en las afueras, en la oscuridad más lejana, estaba ocurriendo otro drama, un misterio que involucra a dos planetas gigantes que, según las matemáticas, no deberían existir. Porque si te alejas lo suficiente del Sol, te das cuenta de que Urano y Neptuno son literalmente imposibles. Mientras el interior del sistema solar se recuperaba de ese bombardeo infernal, en las afueras, en la oscuridad helada, había otro crimen sin resolver, un misterio que desafía la lógica más básica de la construcción de planetas. Si tienes un telescopio potente y miras hacia los confines de nuestro vecindario, verás dos gigantes azules y hermosos, Urano y Neptuno. Parecen tranquilos, flotando en el vacío, pero si le preguntas a un astrofísico sobre ellos, probablemente se ponga nervioso, porque la verdad incómoda es que Urano y Neptuno no deberían estar ahí. Para entender por qué son planetas imposibles, tienes que imaginar cómo se construye un sistema solar. Al principio, todo es un disco de gas y polvo girando alrededor del Sol. Es como estirar una masa de pizza. En el centro, la masa es gruesa. Hay mucho material, pero a medida que te alejas hacia los bordes, la masa se vuelve fina, casi transparente. Lejos, donde hoy viven Urano y Neptuno, el disco original era demasiado tenue. Había muy poco polvo, muy poco gas. Era un desierto de vacío. La teoría de la acreción nos dice que los planetas crecen chocando piedrecitas y acumulando gas. Es un proceso lento, pero para hacer crecer monstruos del tamaño de estos gigantes de hielo en un lugar con tan poca comida, necesitas tiempo, mucho tiempo. Y aquí es donde las matemáticas sueltan la bomba. Si corres las simulaciones por computadora, usando los modelos estándar, el resultado es ridículo. Para que Neptuno llegara a tener su tamaño actual en su órbita actual, habría necesitado más tiempo del que ha existido el universo. Escuchaste bien, el universo tiene unos 13.800 millones de años. Según los cálculos, Neptuno habría necesitado más tiempo que eso para formarse ahí fuera. Es físicamente imposible que naciera donde está hoy. Entonces, si no pudieron nacer en la periferia, ¿de dónde salieron? La única explicación que nos queda es que nuestra familia planetaria tiene un pasado de exilio forzoso. Urano y Neptuno no son nativos de las fronteras, nacieron mucho más cerca del calor, probablemente apretujados entre Júpiter y Saturno, en una zona rica en material donde pudieron crecer rápido y gordos, pero el vecindario estaba demasiado lleno. 4 gigantes peleando por el mismo espacio es una receta para el desastre. En algún momento de nuestra historia temprana, las interacciones gravitatorias se volvieron violentas. Júpiter o Saturno, los hermanos mayores y más fuertes, le dieron una patada gravitatoria a sus hermanos pequeños. Urano y Neptuno fueron expulsados. Fueron lanzados como pelotas de golf hacia la oscuridad exterior, condenados a vivir en el congelador del sistema solar. Piénsalo un segundo. Miramos nuestro sistema y vemos orden, pero la realidad es que la mitad de nuestros planetas, 4 de los 8, son o bien supervivientes de un choque o exiliados que fueron desterrados de su hogar original. Vivimos en un sistema de refugiados, y si crees que ser lanzado a la oscuridad es mala suerte, espera a escuchar lo que le pasó específicamente a Urano, porque no solo fue desterrado, algo le ocurrió durante el viaje que lo dejó marcado para siempre de la forma más extraña posible. Hablemos del accidente de tráfico más brutal de la historia, uno que dejó a un planeta entero tirado en el suelo y sin poder levantarse. Ser desterrado a la oscuridad helada ya es un destino cruel, pero parece que el universo tenía una venganza personal contra Urano, porque mientras era expulsado hacia la frontera, sufrió el accidente más humillante y violento de toda la historia planetaria. Si pudieras flotar en el espacio y mirar a los planetas girar, verías algo hipnótico. Todos giran más o menos de pie, como peonzas sobre una mesa. La Tierra, Marte, Júpiter, todos mantienen la dignidad vertical, pero Urano no. Urano es el bicho raro que rompe la simetría. Urano orbita tumbado, literalmente.
Su eje de rotación está inclinado 98 grados. En lugar de girar como una peonza, Urano rueda sobre su órbita como si fuera un balón de fútbol que alguien pateó por el suelo. Es un planeta que avanza de lado, arrastrándose. Durante décadas, los científicos se preguntaron, ¿qué clase de fuerza divina hace falta para tumbar a un gigante de hielo? ¿Cómo derribas a un monstruo de 15 veces la masa de la Tierra? La respuesta obvia era un choque, un impacto colosal. Imaginamos que, en el caos del destierro, algo enorme, quizás del tamaño de la Tierra, se estrelló contra Urano y lo noqueó, dejándolo tirado para siempre. Pero cuando metimos esos datos en las supercomputadoras para simular el crimen, las matemáticas nos dijeron algo que no esperábamos. Una sola colisión no terminaba de explicarlo todo. Si hubiera sido un solo golpe brutal, las lunas de Urano deberían orbitar en direcciones locas, pero no lo hacen. Orbitan ordenadamente alrededor de su ecuador inclinado. Algo no cuadraba. Y aquí es donde surge la teoría más reciente y, sinceramente, la más cruel. Las simulaciones sugieren que Urano no tuvo un mal día, tuvo dos. La hipótesis es que Urano no chocó una vez, chocó 2 veces. Imagina la escena. El planeta recibe un impacto devastador de un objeto del tamaño de la Tierra que lo inclina, y poco después, en medio de ese caos, otro cuerpo masivo lo remata, terminando de tumbarlo y reordenando sus lunas en esa configuración imposible. Fue un 1-2 cósmico, una paliza gravitatoria. Esto nos demuestra que el sistema solar temprano no era un vivero tranquilo, era una mesa de billar jugada por gigantes borrachos. Y cada vez que miro a Urano rodando de esa forma tan penosa, no puedo evitar pensar en nosotros, en la Tierra. Nosotros tenemos una inclinación preciosa y suave de 23 grados, lo justo para tener estaciones bonitas y clima estable. Somos un milagro de estabilidad. Sobrevivimos a la misma época, en el mismo barrio peligroso, y salimos casi ilesos. Urano es el recordatorio flotante de lo que nos podría haber pasado si hubiéramos tenido un poco menos de suerte. Pero hasta ahora, todo lo que te he contado, desde los choques hasta los exilios, ha sido un asunto familiar, problemas internos de nuestro sistema. Sin embargo, en el año 2017, ocurrió algo que nos obligó a dejar de mirar nuestro propio ombligo. Por primera vez en la historia, detectamos algo que no era de aquí. Un intruso, un objeto que cruzó la frontera y entró en nuestro sistema solar, con una forma y un comportamiento tan extraños que algunos científicos muy serios se atrevieron a usar la palabra prohibida, artificial. Durante miles de millones de años, el sistema solar ha sido una casa cerrada con llave. Todo lo que hemos visto, todo lo que ha chocado contra nosotros, venía de nuestra propia familia. Éramos nosotros contra nosotros mismos. Pero el 19 de octubre de 2017, esa ilusión de aislamiento se rompió para siempre. Ese día, un telescopio en Hawái detectó un punto de luz que se movía demasiado rápido. Las matemáticas eran claras. Ese objeto no orbitaba al Sol, venía del espacio profundo, cruzó nuestro vecindario a una velocidad suicida y volvió a salir hacia la oscuridad. Lo bautizamos como Oumuamua, una palabra hawaiana que significa explorador o mensajero que llega primero. Fue el primer visitante interestelar confirmado de la historia. Y aquí es donde la historia deja de ser una curiosidad astronómica y se convierte en un expediente X, porque Oumuamua no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. En nuestro sistema solar, los cometas y asteroides son, básicamente, patatas deformes. Son redondos o irregulares. Pero Oumuamua era un cigarro. Tenía una proporción de 10:1. Era extremadamente largo y estrecho, como una aguja o un cilindro metálico girando en el vacío. Jamás, en toda la historia de la astronomía, habíamos visto una roca natural con esa geometría. Era tan perfecto que parecía diseñado. Y por si su forma no fuera suficiente para ponernos nerviosos, su comportamiento terminó de romper los esquemas. Cuando Oumuamua pasó cerca del Sol, hizo algo imposible. Aceleró. Los cometas normales aceleran porque el calor del Sol derrite su hielo, creando una cola de gas que actúa como un cohete propulsor. Pero Oumuamua no tenía cola, no tenía gas visible, no tenía coma. Era una roca seca y oscura
que sin ninguna razón física aparente, decidió pisar el acelerador para alejarse de nosotros lo más rápido posible. Esto era tan inexplicable que uno de los astrónomos más respetados del mundo, Avi Loeb, director del Departamento de Astronomía de Harvard, se atrevió a decir lo que muchos pensaban, en silencio pero nadie quería admitir. Loeb sugirió que la aceleración no era natural. Propuso que Oumuamua podría ser una vela solar rota, un fragmento de tecnología antigua, basura espacial de una civilización alienígena que pasó a la deriva por nuestro sistema. Dijo, si te encuentras una botella de plástico en la playa, sabes que no es una roca, aunque esté vieja y rota. La comunidad científica se dividió. La mayoría prefiere pensar que es una roca extraña de nitrógeno o hidrógeno sólido, pero la duda ya estaba sembrada. Oumuamua nos recordó que vivimos en una burbuja frágil, flotando en un océano galáctico que está lleno de cosas que no entendemos. Fue un toque de atención. Nos dimos cuenta de que no sabemos qué hay ahí fuera. Pero lo más inquietante es que, para encontrar misterios que desafían la lógica, no hace falta esperar a que vengan visitantes de otras estrellas. Si viajas hasta el borde mismo de nuestro propio sistema solar, te encontrarás con una frontera física que no tiene sentido. Existe un punto en el mapa donde el universo parece haber cortado nuestro vecindario con unas tijeras. Un abismo repentino que los científicos llaman el acantilado. Y nadie sabe por qué nuestro mundo termina tan de golpe. Oumuamua nos dejó con la inquietante sensación de que cosas extrañas pueden entrar en nuestra casa cuando quieran. Pero lo que voy a contarte ahora es igual de perturbador. Parece que alguien o algo recortó los bordes de nuestra propiedad. Si tomas una nave espacial y viajas hacia el exterior, pasas Neptuno, pasas Plutón y entras en el cinturón de Kuiper. Es como un anillo inmenso lleno de escombros helados, el sobrante de la construcción del sistema solar. Según todas las leyes de la física, este cinturón debería extenderse suavemente hacia la oscuridad, desvaneciéndose poco a poco a medida que te alejas del Sol. Es lo lógico, ¿verdad? Como una ciudad que se va convirtiendo en suburbios y luego en campo abierto de forma gradual. Pero nuestro sistema solar no funciona así. Cuando llegas a una distancia exacta, a 50 unidades astronómicas, es decir, 50 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, te encuentras con un muro invisible. De repente, la cantidad de rocas cae en picado, desaparecen, pasas de navegar por un mar de escombros a flotar en el vacío absoluto. Los astrónomos llaman a este fenómeno el acantilado de Kuiper. Y el nombre es perfecto, porque gráficamente parece eso, un precipicio, donde el material del sistema solar simplemente se termina de golpe. No hay una dispersión suave, es un corte limpio. Esto es rarísimo. Los modelos informáticos dicen que el cinturón debería continuar mucho más lejos. Debería haber miles de millones de rocas más ahí fuera, pero no están. Es como si estuvieras leyendo un libro y a mitad de una frase, las páginas estuvieran arrancadas. ¿A dónde fue el resto de nuestro sistema solar? ¿Por qué nuestro mundo termina tan abruptamente? Las teorías para explicar este fin del mundo son fascinantes. La primera sospecha recae, de nuevo, sobre el hipotético Planeta 9. Si ese gigante invisible existe, su gravedad podría haber actuado como una aspiradora, limpiando esa zona y creando este borde artificial, pastoreando a las rocas para que no crucen la línea de las 50 unidades. Pero hay otra teoría que es aún más cinematográfica. Algunos científicos creen que este corte es la cicatriz de un evento traumático en nuestra infancia. Sugieren que, hace miles de millones de años, otra estrella pasó peligrosamente cerca de nosotros. Un vuelo rasante estelar. Imagina una estrella intrusa rozando los bordes de nuestro sistema y con su inmensa gravedad, arrancando de cuajo la parte exterior del disco protoplanetario. Nos robaron la periferia, nos podaron. Si esto es cierto, vivimos en un sistema solar mutilado, mucho más pequeño de lo que debería haber sido originalmente. Así que tenemos un borde exterior que parece haber sido recortado con tijeras. Pero la ironía máxima de este lugar tan extraño en el que vivimos es que, si miras en la dirección opuesta,
hacia el centro mismo del sistema, te encuentras con el mismo problema. Porque si el borde está sospechosamente vacío, el patio delantero del Sol está sospechosamente desierto. Y créeme, comparado con el resto de la galaxia, el espacio que hay entre el Sol y Mercurio es un pueblo fantasma. Ya hemos visto que alguien recortó nuestro patio trasero con unas tijeras invisibles. Pero la verdadera extrañeza de nuestra casa no es solo que nos falte el jardín del fondo, es que nuestro porche delantero también está completamente desierto. Si viajas hacia el centro del sistema solar, pasas la Tierra, pasas Venus y llegas a Mercurio. Mercurio es nuestro guardián más cercano al Sol. Orbita a una distancia prudente, tardando 88 días en dar una vuelta. Y entre Mercurio y el Sol no hay nada, absolutamente nada. Solo millones de kilómetros de vacío, radiación y silencio. Durante siglos, asumimos que esto era lo normal. Pensábamos, claro, hace demasiado calor ahí delante, nada puede sobrevivir tan cerca del fuego. Pero entonces, el telescopio Kepler empezó a escupir datos masivos sobre otras estrellas y nuestra mandíbula se desencajó. Resulta que nuestro patio vacío es una rareza monumental. Los datos nos dicen que aproximadamente el 50% de las estrellas similares al Sol tienen planetas orbitando dentro de la zona que correspondería a la órbita de Mercurio. Déjame que te ponga en perspectiva lo raro que es esto. Imagina que vas a un concierto de rock multitudinario. En la mayoría de los conciertos, otros sistemas solares. La gente está agolpada contra el escenario, aplastada contra las vallas, sintiendo el calor de los focos en la cara. Pero en nuestro concierto no hay nadie en la pista. La primera persona, Mercurio, está sentada en la grada, a 50 metros de distancia. Todo ese espacio privilegiado en primera fila está vacío. ¿Por qué? Porque la mitad de la galaxia tiene planetas asándose felizmente junto a su estrella y nosotros tenemos este desierto inmenso. La respuesta nos lleva, una vez más, a la escena del crimen original y a nuestro sospechoso habitual, Júpiter. Volvemos a la teoría del gran viraje. Si recuerdas, te conté que Júpiter migró hacia el interior en los primeros días del sistema solar. Pues bien, los científicos creen que, en ese viaje, Júpiter actuó como una escoba cósmica gigante. Mientras se acercaba al Sol, su gravedad empujó todo el gas, el polvo y los planetas embrionarios que había en esa zona. No los expulsó hacia afuera, los empujó hacia adentro. Júpiter barrió nuestro patio delantero y lanzó todo ese material directamente al horno. Arrojó a la primera generación de planetas contra el Sol, donde fueron vaporizados y devorados. Básicamente, Júpiter limpió la zona para que él pudiera pasar, y luego, cuando Saturno lo arrastró hacia atrás, dejó tras de sí un vacío perfecto, un monumento a su poder destructivo. Así que vivimos en un sistema solar hueco. Nos falta el borde exterior, nos falta el centro interior, y nos faltan los planetas medianos. Somos el esqueleto de lo que podría haber sido un sistema normal. Pero hay algo que sí tenemos, algo que nos hace ricos, en un sentido muy literal, porque aunque nuestro sistema parece haber sido saqueado y recortado, la composición química de nuestra estrella tiene un secreto brillante. Resulta que el Sol tiene demasiado de algo que a los humanos nos encanta. Y sin esa anomalía química, olvídate de la civilización moderna, porque no tendríamos con qué construirla. Hemos hablado de un sistema solar que parece un esqueleto, un lugar donde Júpiter barrió el patio delantero y alguien recortó el patio trasero. Un sistema hueco. Pero aquí viene la paradoja final de nuestra arquitectura. Aunque nos faltan planetas, somos asquerosamente ricos. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de química. Si pudieras tomar una muestra de nuestro Sol y compararla con las otras estrellas que nacieron en su mismo barrio y en su misma época, notarías algo extraño de inmediato. Sus hermanas son estrellas limpias, compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio. Pero el Sol no. Nuestro Sol está sucio. Nuestra estrella tiene una cantidad anormalmente alta de lo que los astrónomos llaman metales. Y en astronomía, eso significa cualquier cosa más pesada que el helio. El Sol está cargado de elementos pesados, hierro, carbono, oxígeno, pero también cosas mucho más exóticas, como oro, platino y uranio. Somos los nuevos ricos de la galaxia. Tenemos una metalicidad que no corresponde a nuestra edad. Pero, ¿de dónde salió toda esta riqueza? Porque el Sol, por sí mismo, no puede fabricar oro.
Para crear esos elementos pesados, necesitas violencia extrema, temperaturas y presiones que nuestra estrella ni sueña con alcanzar. La interpretación de esta anomalía es digna de una novela policíaca. Sugiere que nuestra nube original, la nebulosa donde nació el sistema solar, fue contaminada justo antes de que el Sol empezara a brillar. Algo murió muy cerca de nosotros. Pudo ser una supernova, una estrella gigante que explotó y roció sus entrañas sobre nuestra cuna. O pudo ser algo aún más raro, una fusión de estrellas de neutrones, un choque cataclísmico que generó toneladas de oro y platino en un segundo y nos las regaló. Nacimos en un barrio peligroso, bajo una lluvia radioactiva de metales preciosos. Y quiero que te detengas a pensar en lo que esto significa para ti, ahora mismo, mientras sostienes tu teléfono o miras tu monitor. Sin esta anomalía química, sin esa suciedad estelar, la civilización tecnológica humana sería imposible. Piénsalo. Tu smartphone, las redes de fibra óptica, los microchips de silicio, los reactores nucleares, los satélites, todo eso depende de elementos raros y metales pesados. Si el Sol hubiera sido una estrella normal y limpia, la Tierra sería un planeta rocoso aburrido. Tendríamos silicio y oxígeno, sí, pero no tendríamos los ingredientes exóticos necesarios para construir una placa base o una batería de litio. Podríamos haber evolucionado, podríamos ser inteligentes, pero seguiríamos en la edad de piedra o como mucho en la edad de hierro, para siempre, atrapados en un mundo sin los materiales para construir el futuro. Así que no solo vivimos en un sistema protegido por un gigante y estabilizado por una luna imposible, vivimos orbitando una mina de oro cósmica que nos dio las herramientas para salir al espacio. Y cuando sumas todo esto, la calma, el agua, la protección, los metales, empiezas a sospechar que la vida no es solo cuestión de suerte. Empiezas a pensar que, tal vez, la receta para crear un planeta como el nuestro es tan increíblemente complicada que, en la práctica, somos únicos. Y eso nos lleva a la teoría más deprimente y a la vez fascinante de la ciencia moderna. Una idea que dice que, aunque el universo esté lleno de bacterias, nosotros podríamos estar terriblemente solos. Tener los ladrillos de oro y uranio es genial, pero tener los materiales no es lo mismo que tener la casa terminada. Y aquí es donde nuestra historia pasa de ser una curiosidad astronómica a convertirse en un baño de realidad existencial. Durante décadas, la ciencia ficción nos vendió una mentira maravillosa. Nos hicieron creer que el universo es como Star Wars o Star Trek, un lugar repleto de civilizaciones, imperios galácticos y bares llenos de alienígenas de todas las formas y colores. Asumimos que la evolución hacia la inteligencia es una autopista inevitable, pero en el año 2000, dos geólogos y paleontólogos, Peter Ward y Donald Brownlee, publicaron un libro que cayó como un jarro de agua fría sobre nuestras fantasías. Su hipótesis se llama Tierra Rara, y su argumento es tan simple como devastador. Ellos miraron los datos y dijeron una frase que se me quedó grabada a fuego. La vida bacteriana puede ser común, pero la vida animal compleja es increíblemente rara. Piénsalo un segundo. Es muy probable que el universo esté lleno de vida, pero esa vida es, con casi total seguridad, mojo, bacterias, limo verde pegado a una roca caliente. El universo es un inmenso cultivo de microbios, pero pasar de una bacteria a un animal y de un animal a ti, eso requiere un milagro estadístico. Ward y Brownlee nos mostraron que la Tierra no es un planeta estándar, es un boleto de lotería ganador. Es el resultado de una combinación de factores tan específica que intentar replicarla parece imposible. Repasemos la lista de requisitos de nuestro Club VIP, cosas que ya hemos visto en este video y que ahora cobran un nuevo sentido macabro. Primero, necesitas un guardaespaldas, un gigante de gas como Júpiter, con la órbita perfecta para limpiar asteroides sin matarte. Si no lo tienes, la vida compleja se extingue cada pocos millones de años por un impacto. Segundo, necesitas un estabilizador, una luna monstruosamente grande, fruto de un choque casual, para que tu clima no se vuelva loco. Sin ella, la evolución no tiene tiempo de adaptarse. Tercero, necesitas un escudo invisible, un campo magnético potente que no se apague.
Marte perdió el suyo y el Sol le arrancó la atmósfera. Nosotros seguimos protegidos por nuestro núcleo de hierro líquido. Y cuarto, necesitas un sistema de reciclaje, la tectónica de placas. La Tierra es el único planeta conocido que traga su propia corteza y la recicla. Esto regula la temperatura del planeta a largo plazo. Sin terremotos y volcanes, paradójicamente, no habría vida. Si quitas una sola de estas cartas, el castillo se derrumba. Si tienes Júpiter, pero no tienes Luna, mueres. Si tienes campo magnético, pero no tectónica de placas, mueres. Tienes que sacar un pleno en la lotería, todos los días, durante 4.000 millones de años. Es una idea que da vértigo. Nos hace sentir increíblemente afortunados, pero también terriblemente solitarios. Sin embargo, hay un último factor en esta lista de rarezas que a menudo pasamos por alto. Es una barrera física, una especie de muro químico que existe dentro de nuestro propio sistema y que fue fundamental para que la Tierra no terminara siendo un mundo oceánico inhabitable. Resulta que Júpiter no solo nos protege de las rocas, también actúa como un portero de discoteca que decide qué materiales entran y cuáles se quedan fuera. Y esa división es lo único que nos salvó de ahogarnos. Ya hemos tachado de la lista a la Luna, al campo magnético y a los volcanes. Pero hay una última condición para que estés aquí viendo este video, una que casi nunca mencionamos porque es invisible. Resulta que Júpiter no solo es nuestro guardaespaldas contra los asteroides, también funciona como un estricto agente de aduanas. Si analizas la química del sistema solar, te das cuenta de que está partido en dos, literalmente. Los científicos llaman a este fenómeno la Gran División. Del lado de fuera, más allá de Júpiter, el sistema solar es rico en carbono, en hielos y en materiales volátiles. Es un reservorio húmedo y frío. Del lado de dentro, donde vivimos nosotros, el sistema es seco, rocoso y metálico. Durante mucho tiempo, no entendíamos por qué estos dos mundos no se mezclaron. En un sistema solar joven, todo gira, todo choca, todo se revuelve. Debería ser una sopa homogénea, pero no lo es. La razón es Júpiter. La inmensa gravedad de Júpiter creó una barrera física, un muro invisible en el espacio, que impidió que el material del sistema exterior inundara el interior. Júpiter dijo, el agua y el carbono se quedan allá, las rocas se quedan acá. Y aquí es donde tienes que agradecerle a este gigante gaseoso no haberte convertido en un pez. Porque si esa barrera, si esa gran división no hubiera existido, la Tierra habría sido bombardeada con una cantidad de agua y hielo inmanejable durante su formación. No tendríamos los océanos que tenemos hoy, que son una capa fina de agua sobre mucha roca. Tendríamos océanos de cientos de kilómetros de profundidad. Sin la barrera de Júpiter, la Tierra se habría convertido en lo que llamamos un mundo océano, un planeta cubierto totalmente por agua líquida, sin un solo continente, sin una sola isla asomando por la superficie, solo un mar infinito y profundo. Y quizás estés pensando, bueno, ¿y qué? Los delfines son inteligentes. Las ballenas son inteligentes. Podríamos haber evolucionado allí. Sí, podríamos ser inteligentes, pero jamás seríamos tecnológicos. Piénsalo fríamente. En un mundo de solo agua, nunca podrías descubrir el fuego. Y sin fuego, se acaba la historia de la tecnología antes de empezar. Sin fuego no puedes cocinar alimentos para desarrollar un cerebro más grande. Sin fuego no puedes fundir metales para crear herramientas de bronce o hierro. Sin metales no puedes construir máquinas. Y sin máquinas jamás podrías descubrir la electricidad ni construir una nave espacial. Si la Tierra fuera un mundo océano, podrías tener criaturas con cerebros gigantes nadando en las profundidades, filósofos y poetas acuáticos, pero jamás saldrían de su planeta. Estarían atrapados en su pecera para siempre. La única razón por la que tienes un teléfono en la mano y Wi-Fi en tu casa es porque Júpiter mantuvo el grifo medio cerrado y nos permitió tener tierra seca bajo los pies. Así que ahí lo tienes. La receta perfecta para una civilización solitaria. Pero si somos tan increíblemente raros, si nuestro sistema es una joya única en el basurero galáctico, eso nos lleva a una pregunta final, una duda que ha torturado a los astrónomos desde que empezamos a escuchar el silencio del espacio. Si nuestro sistema es una excepción, ¿significa eso que el resto de la galaxia está vacía? ¿O simplemente estamos buscando en los lugares equivocados? Hablemos de la paradoja de Fermi y de por qué nuestro orden
podría ser la respuesta a por qué nadie nos llama. Si la barrera de Júpiter nos salvó de ser delfines inteligentes, pero sin tecnología, esto nos lleva de cabeza al gran misterio final, a esa pregunta que te has hecho alguna vez, mirando las estrellas en una noche de verano. Si el universo es tan grande, si es tan antiguo, y si hay tantos dados tirados sobre la mesa, ¿por qué nadie nos ha llamado? Esta es la famosa paradoja de Fermi. Enrico Fermi, un físico brillante, lo resumió en una frase durante un almuerzo. ¿Dónde está todo el mundo? La lógica nos dice que deberíamos estar viendo imperios galácticos, naves von Neumann autorreplicantes, o al menos escuchando alguna señal de radio. Pero lo único que recibimos es estática, silencio absoluto. Durante años, hemos buscado explicaciones complicadas. Se esconden de nosotros, se autodestruyeron, vivimos en una simulación. Pero después de todo lo que hemos analizado hoy, después de ver lo rematadamente extraño que es nuestro hogar, la respuesta podría ser mucho más simple y mucho más decepcionante. Quizás el teléfono no suena porque nadie más ha logrado construir un teléfono. Si juntas todas las piezas del rompecabezas que hemos visto en este video, la estrella en coma, el vacío de las supertierras, el gigante protector, la luna estabilizadora, el escudo magnético, la tectónica de placas y la barrera de Júpiter, empiezas a entender la magnitud de nuestra suerte. Las estadísticas sugieren que podríamos pertenecer al 0.1% de las configuraciones más raras del universo. Imagina por un momento cómo son esos otros vecindarios galácticos. La gran mayoría son sistemas caóticos, lugares violentos donde los planetas gigantes han arrasado con todo, destruyendo cualquier oportunidad de evolución lenta. Son mundos donde la vida se extingue cada pocos millones de años a golpe de asteroide. Otros son sistemas demasiado calientes, con planetas bloqueados por marea, asándose perpetuamente de un lado y congelándose del otro, orbitando estrellas enanas rojas que lanzan llamaradas letales cada semana. Y los que logran ser estables y templados probablemente cayeron en la trampa del agua. Son esos mundos océano de los que hablamos, inmensas peceras planetarias donde quizás haya vida, quizás haya mentes brillantes cantando en las profundidades, pero que jamás encenderán un fuego, jamás fundirán metal y jamás construirán una antena para decir hola. Tal vez el universo no está vacío de vida, tal vez está lleno de ruido, de selvas, de océanos y de bacterias, pero está vacío de civilizaciones espaciales, porque el boleto de lotería para llegar hasta aquí es casi imposible de conseguir. Somos la anomalía tecnológica en un universo de biología atrapada. Sin embargo, no te pongas demasiado cómodo pensando que ya hemos ganado la partida y que nuestro sistema es un refugio eterno de paz y estabilidad, porque la realidad es que esa calma que disfrutamos hoy podría ser solo una ilusión temporal. Existe un mito de que el sistema solar funciona como un reloj suizo, perfecto y predecible para siempre. Pero los matemáticos han encontrado un fallo en el mecanismo, una pequeña inestabilidad, un demonio oculto en las ecuaciones de Newton que sugiere que nuestro futuro podría ser mucho más violento de lo que nadie quiere admitir. Acabamos de decir que somos los ganadores de la lotería cósmica, que vivimos en un oasis de estabilidad imposible que nos ha permitido prosperar, mientras el resto del universo se ahoga o se quema. Pero tengo que pedirte que no te relajes demasiado, porque hay una última mentira que nos enseñaron en el colegio y que hoy debemos destruir. Nos han hecho creer que el sistema solar es una máquina perfecta, un mecanismo de relojería. Miramos las órbitas de los planetas y pensamos que son eternas, inmutables, como los engranajes de un reloj suizo que nunca se atrasa. Tic-tac, todo gira en su sitio por los siglos de los siglos, pero la realidad matemática es mucho más aterradora. El sistema solar no es un reloj, es un castillo de naipes, y hay una carta en la base que está empezando a temblar. Esa carta se llama Mercurio. Mercurio es pequeño, es rápido y parece inofensivo ahí pegado al Sol. Pero tiene un problema grave. Tiene una relación tóxica con Júpiter. Volvemos a hablar de nuestro gigante gaseoso. Ya vimos que Júpiter es nuestro protector y nuestro arquitecto, pero también puede ser nuestro verdugo. Resulta que existe un fenómeno físico llamado resonancia. Es como cuando empujas a alguien en un columpio. Si lo empujas justo en el momento exacto, cada vez sube más y más alto. Pues bien, existe una probabilidad real, calculada por superordenadores, de que la gravedad de Júpiter
empiece a empujar el columpio de Mercurio al ritmo exacto. El dato es escalofriante. Hay una probabilidad de alrededor del 1% de que, en los próximos 5.000 millones de años, la órbita de Mercurio se rompa. Sé que 1% suena bajo. Si te dijeran que tienes un 1% de posibilidades de ganar la lotería, no comprarías el boleto. Pero cuando hablamos de la estabilidad de tu hogar, un 1% es una ruleta rusa inaceptable. Y lo que pasaría si esa probabilidad se cumple es el escenario de terror definitivo. No es solo que Mercurio se vuelva loco, es que arrastraría a los demás. Su órbita dejaría de ser un círculo y se estiraría como un chicle, convirtiéndose en una elipse muy alargada. En el mejor de los casos, Mercurio sería expulsado del sistema solar, lanzado al frío interestelar para siempre, un planeta perdido. Pero ese es el final feliz. El final de pesadilla es que la órbita de Mercurio se cruce con la de sus vecinos. Podría chocar contra el Sol, podría estrellarse contra Venus, creando una explosión tan brillante que nos dejaría ciegos, o, en el peor de los casos imaginables, podría ponerse en rumbo de colisión directa contra la Tierra. Quiero que visualices eso. No estamos hablando de un asteroide como el que mató a los dinosaurios. Estamos hablando de ver un planeta entero llenando el cielo antes de impactar. Ese choque fundiría la corteza terrestre, evaporaría los océanos y reiniciaría el sistema solar interior por completo. No quedaría ni rastro de que alguna vez estuvimos aquí. Así que nuestro precioso orden, esa calma que nos hace únicos en la galaxia, es en realidad un equilibrio frágil, una tregua temporal en una guerra gravitatoria que nunca termina. Pero la rareza de nuestra existencia no se limita solo a cómo funcionan nuestros planetas por dentro. Para entender realmente lo extraños que somos, tenemos que mirar hacia afuera y compararnos con los vecinos, porque hay un sistema ahí fuera, muy famoso, que es todo lo contrario a nosotros. Un lugar donde el orden no es frágil, sino matemático, musical y absoluto. Y al compararnos con él, nos damos cuenta de que nosotros somos la nota discordante de la sinfonía galáctica, mientras nos preocupamos por esa posible catástrofe futura, donde Mercurio se vuelve loco. Existe un lugar en el universo que nos hace quedar muy mal, un sistema que deja en ridículo nuestra supuesta organización. Para entender realmente lo desordenados y extraños que somos, tenemos que compararnos con el sistema planetario más famoso de la última década, TRAPPIST-1. Si nuestro sistema solar es una mansión inmensa, donde cada miembro de la familia vive en una planta distinta y apenas se ven, TRAPPIST-1 es un apartamento estudio donde viven 7 personas apretadas en la misma habitación. Los datos de este sistema son alucinantes. Tiene 7 planetas rocosos, muy parecidos a la Tierra, pero lo impactante no es cuántos son, sino dónde están. Imagina que tomas esos 7 mundos y los traes a nuestro sistema. ¿Dónde los pondrías? Pues bien, podrías meterlos todos, absolutamente todos, en el espacio que hay entre nuestro Sol y Mercurio. Recuerda que hace un momento te dije que ese espacio estaba vacío, que era un desierto. Pues en TRAPPIST-1, la naturaleza ha logrado empaquetar 7 mundos enteros en esa franja minúscula. Están tan cerca unos de otros que si estuvieras de pie en la superficie de uno de ellos, verías a los planetas vecinos en el cielo, más grandes de lo que nosotros vemos la Luna. Podrías ver sus nubes, sus continentes, a simple vista. Pero lo que convierte a este sistema en la antítesis del nuestro no es solo la cercanía, es el ritmo. TRAPPIST-1 es música pura. Los astrónomos descubrieron que sus órbitas están en lo que llamamos resonancia perfecta. Por cada 8 vueltas que da el primer planeta, el segundo da exactamente 5, el tercero da 3, y así sucesivamente. Es una cadena matemática perfecta, sincronizada hasta el milímetro. Nunca chocan, nunca se molestan, bailan. De hecho, es tan perfecto que si traduces esas frecuencias orbitales a ondas de sonido, literalmente producen una armonía musical. Puedes escuchar el sistema TRAPPIST-1 y suena como una sinfonía compleja y agradable. Ahora, compáralo con nosotros. Nuestro sistema es disperso. Nuestros planetas están a millones de kilómetros de distancia, aislados en la oscuridad. ¿Y nuestras órbitas? Bueno, nuestras órbitas no tienen ningún ritmo. No hay resonancia. Júpiter y Saturno no bailan un vals, cada uno va a su aire. Si tradujeras el movimiento del sistema solar a sonido, no escucharías música,
escucharías ruido, escucharías a alguien aporreando un piano sin saber tocar, notas aleatorias y silencios incómodos. Somos la disonancia. Somos el ruido blanco en una galaxia que prefiere la armonía. Esta comparación nos deja una sensación extraña de soledad. No somos compactos, no somos musicales y no somos eficientes. Somos un puñado de rocas dispersas que sobrevivieron a una guerra. Pero ojo, porque nuestra rareza no es solo una cuestión de cómo estamos organizados por dentro. Resulta que nuestra ubicación en el mapa de la ciudad galáctica también es sospechosamente privilegiada. No solo tenemos la mejor casa, sino que vivimos en el barrio más seguro de toda la Vía Láctea. Y si hubiéramos nacido unas cuantas calles más allá, tú y yo estaríamos muertos ahora mismo. Ya te he dicho que somos el vecino ruidoso y desordenado si nos comparamos con la armonía musical de otros sistemas. Pero en el mercado inmobiliario galáctico hay una regla de oro que supera a todas las demás. Una que tú conoces bien. Ubicación, ubicación, ubicación. No sirve de nada tener la casa perfecta si la construyes en medio de una autopista o al borde de un volcán activo. Y resulta que la mayoría de la galaxia es, básicamente, una zona de guerra inhabitable. Si miras una foto de la Vía Láctea, tus ojos se van inmediatamente a dos lugares: el centro brillante y los hermosos brazos espirales azules, donde nacen las estrellas. Son las zonas VIP, las más luminosas y espectaculares. Pero te garantizo que no querrías vivir allí, ni por todo el oro del mundo. El centro de la galaxia es un infierno de radiación. Está dominado por un agujero negro supermasivo y la densidad de estrellas es tan alta que la noche sería tan brillante como el día. Cualquier forma de vida allí sería esterilizada por rayos gamma antes de aprender a hacer fuego. ¿Y los brazos espirales? Esos remolinos azules tan fotogénicos son, en realidad, atascos de tráfico cósmico. Son zonas densas donde las nubes de gas chocan y colapsan para formar estrellas nuevas. Y donde nacen muchas estrellas, mueren muchas estrellas. Es un campo minado de supernovas, estallando constantemente. Si nuestro Sol estuviera dentro de uno de esos brazos, la explosión de una vecina nos habría arrancado la atmósfera hace mucho tiempo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Aquí viene nuestra última gran golpe de suerte. Vivimos en lo que los astrónomos llaman la burbuja local. Y el nombre no es metafórico. Literalmente, estamos flotando en una cavidad, una zona de gas extremadamente poco denso, casi vacío. Estamos situados en un pequeño ramal secundario, el brazo de Orión, justo en el espacio tranquilo que hay entre dos de los grandes brazos espirales principales. Estamos escondidos en los suburbios. Vivimos en la zona residencial, aburrida y silenciosa de la Vía Láctea, lejos del centro caótico, lejos de las avenidas principales donde ocurren los accidentes. Nuestra ubicación es tan perfecta que nos permite ver el universo profundo porque no tenemos demasiado polvo bloqueándonos la vista y a la vez estamos lo suficientemente lejos de cualquier estrella gigante como para que no nos maten cuando decidan explotar. Es irónico. Nos quejamos de que estamos solos, de que nadie nos visita, de que hay demasiado silencio. Pero es precisamente ese aislamiento, esa soledad de los suburbios, lo que nos ha permitido sobrevivir 4.000 millones de años sin ser borrados del mapa. Si hubiéramos sido un sistema más popular, más céntrico o más conectado, tú no estarías aquí. Así que hemos llegado al final del viaje. Hemos visto las pruebas, hemos analizado las anomalías y ahora, con todas las cartas sobre la mesa, tenemos que hacernos la pregunta más difícil de todas. Una pregunta que podría cambiar la forma en que te ves a ti mismo cuando te mires al espejo mañana por la mañana. ¿Es todo esto casualidad? ¿O estamos cayendo en una trampa mental? Vamos a hablar del sesgo del superviviente y a dictar la sentencia final sobre nuestro extraño hogar. Así que, aquí estamos, al final del camino. Hemos viajado desde las zonas de radiación del centro galáctico hasta los bordes recortados de nuestro patio trasero. Hemos visto bolas de demolición planetarias, agujeros negros de bolsillo y estrellas que parecen dormir. Y ahora, después de ver toda la evidencia, tenemos que enfrentar la realidad. Es muy fácil caer en una trampa mental llamada sesgo del superviviente. Imagina a un soldado que camina solo por un campo de batalla donde todos los demás han caído. Ese soldado podría pensar que es inmortal, que tiene un escudo mágico o que el destino lo eligió. Pero la fría realidad estadística
Podría ser simplemente que tuvo suerte. Nosotros somos ese soldado. Cuando miramos nuestro currículum cósmico, es imposible no sentir un escalofrío. El sistema solar no solo es diferente, es un rebelde que viola casi todas las reglas que hemos aprendido observando miles de otros exoplanetas. La norma galáctica dice que deberíamos tener supertierras. Nosotros tenemos 0. La norma dice que nuestros gigantes deberían haber migrado hacia el centro para asarse. Los nuestros se quedaron atrás para protegernos. La norma dice que las órbitas deben ser elípticas y caóticas. Las nuestras son círculos casi perfectos, dibujados con compás. La norma dice que nuestra estrella debería ser violenta. La nuestra es mansa. Sobrevivimos a una juventud de violencia extrema, de colisiones planetarias y bombardeos, y salimos de ese infierno con un clima estable y océanos líquidos. Somos el equivalente a un coche que se estrella a 200 kilómetros por hora, da 5 vueltas de campana y aterriza perfectamente aparcado y sin un solo rasguño. Eso no es normal, eso es un milagro estadístico. Entonces, a la pregunta con la que empezamos este video, ¿vivimos en el sistema solar más raro del universo? La respuesta científica, basada en todo lo que sabemos hoy, es un rotundo sí, y esto cambia por completo la forma en que debes mirar al cielo esta noche. Deja de buscar otros como nosotros. Deja de esperar que haya miles de tierras gemelas esperando nuestra llamada, porque la conclusión final es tan hermosa como aterradora. Tal vez el universo esté repleto de vida. Tal vez haya bacterias en cada charco de cada roca húmeda de la Vía Láctea. Pero un universo lleno de sistemas como el nuestro, con la calma y los recursos necesarios para que tú y yo estemos aquí hablando de esto. Eso es una fantasía. Estamos solos no porque la vida sea imposible. Estamos solos porque nuestra casa es un accidente arquitectónico irrepetible. Así que cuida este planeta, porque, literalmente, no hay otro igual en todo el mapa. Si te ha volado la cabeza descubrir lo extraños que somos, dale a ese botón de me gusta y suscríbete para no perderte el próximo viaje. Y dime en los comentarios, ¿crees que somos pura suerte o hay algo más que se nos escapa? Nos vemos en el próximo video.